Muy buenos días, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga, amados hermanos, siervos de Dios. Bueno, yo soy la estudiante Máxima Paza, estudiante de la Universidad Aquino Bolivia, de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, de la carrera de Liderazgo Pastoral del 8º semestre. Bueno, hoy voy a compartirles un tema muy importante, que es la importancia de capacitarse para un buen líder pastoral. El pastor debe estar seguro de su llamado para poder ejercer el cargo de pastor y realizar la tarea de su vocación en eficiencia para cumplir el mandato de que es el predicar el Evangelio de salvación. Con la ayuda del Espíritu Santo, Dios le dará inteligencia y sabiduría para que él pueda ejercer ese cargo que Dios le ha dado. Vamos a ver 4 puntos muy importantes, donde es el cuidado pastoral es muy importante. El pastor debe ser un buen administrador de la institución a su cargo. El éxito o el fracaso dependerán de cómo liderice y guíe a su grey. El pastor debe ser un experto en el manejo de gestiones de los talentos humanos. Vamos con el punto 2. El pastor también debe tener un manual de funciones a su servicio, el cual le ayudará a tener una gestión administrativa eficiente, guiando a la congregación basado en la palabra de Dios. Como ministro de Dios, el pastor debe estar formado íntegramente en el carácter, el perdón, la humildad, la compasión, la fe, la santidad, el respeto, la tolerancia y otros, de tal forma que muestre un buen testimonio a los demás. Como nos menciona en el libro de Gálatas, capítulo 20, ¿qué nos dice? Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me llamó y se entregó a sí mismo por mí. Vámonos al punto 3, donde nos dice también, que el pastor debe desarrollar y fortalecer los conocimientos adquiridos. Por ejemplo, las competencias que se desarrollan, que son los atributos y las diferentes capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes, talentos, destrezas y dones. Las competencias son para aplicarlas en forma integral y eficiente en las distintas interacciones. Vámonos al punto 4, donde también nos dice, que la vida del pastor es como la vida de cualquier otro hermano de la congregación. Tiene las mismas responsabilidades, las mismas dificultades, las mismas necesidades, pero sí tiene una responsabilidad y compromiso familiar que exige Dios del siervo de Dios, que nos habla en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que vamos a dar la lectura. Dice la palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, dice, que tenga un buen testimonio a los de afuera, para que no caiga en desmedro y en lazo del enemigo. Acá la palabra de Dios nos dice: toda aquella persona que quiere servir a Dios, buena obra desea, dice. Pero ¿qué nos pide la palabra de Dios? Dios nos pide que sea, dice, ¿no?, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sea prudente en sus palabras, sea hospedador, que sea un ayudador, ¿no ve? ¿Y qué más nos dice la palabra? Dice que no debe ser dado al vino, no debe ser codicioso, más bien debe ser amable, dice la palabra, debe ser apacible y también que gobierne bien su casa. Eso nos pide la palabra de Dios. Y también dice, ¿no?, que los hijos se sujeten a su padre, sean de buen testimonio, porque lo que primeramente la gente va a ver es que cómo hablamos, qué hablamos y qué hacemos. Eso es lo que refleja más que todo el buen testimonio que debe tener un pastor, un siervo de Dios. Bueno, en este día también vamos a compartir qué nos dice la palabra acerca de la formación académica del pastor. La formación académica del pastor es muy importante para que pueda ejercer la predicación con eficacia, declarando el mensaje contextual, cristocéntrico y bien coordinado homiléticamente para los oyentes. El pastor o líder es un hombre preparado para toda buena obra. Debe ser eficiente, eficaz, innovador, creativo, crítico, compasivo, lleno del Espíritu Santo, amoroso, espiritual y tener la sabiduría de Dios. En cuanto a los conocimientos del pastor, el pastor debe tener el conocimiento de la teología bíblica, la exégesis, la homilética, hermenéutica, la teología comparada y otras que forman la cosmovisión cristiana. Tener el conocimiento también de administración, la planificación, la organización, la ejecución, evaluación y seguimiento para realizar el ministerio pastoral. Tener el conocimiento también, ¿no?, de las TICs. El pastor evangélico del siglo XXI debe tener esos conocimientos, más que todo sobre la tecnología y la formación y comunicación. El pastor debe estar actualizado año que pasa con todas las nuevas tecnologías, así para poder evangelizar mediante las redes sociales. Bueno, la meta del pastor siempre es, ¿no?, parecerse a Cristo, ser un buen testimonio, tener un buen testimonio, reflejar cómo era Cristo, seguir el modelo de Cristo Jesús. Bueno, en este día que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes
y muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Bendiciones.